por quien recibimos la gracia y el apostolado entre todos los gentiles, para que ellos obedezcan mediante la fe de su nombre. Ahora bien, vamos directo al texto. Antes de continuar la exposición, quiero darle lectura a dos versiones. Estamos leyendo la Biblia Peshitta y quiero que pongan atención cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional lo traduce: por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. En otra versión tenemos: por medio de quien y por cuya causa recibimos el don apostólico para suscitar obediencia de fe entre los gentiles. Hay dos divisiones que el apóstol Pablo hace en este versículo muy edificante, donde el apóstol Pablo añade lo que es la exposición del Evangelio. Él primero, en los primeros versículos, él declara la gracia de Dios a su vida como siervo de Dios, como una persona llamada al apostolado y alguien apartado para el Evangelio. Del versículo 2 al 3 da la grandeza del Evangelio. El apóstol Pablo se refiere al a nuestro Señor Jesucristo y al Evangelio como algo que fue escrito, como algo que está en las Sagradas Escrituras, y él aclara que es del linaje de la casa de David. Hablamos o tratamos de exponer algo que sería imposible exponer en una sola predicación, ya que el apóstol Pablo se está refiriendo a todas las Escrituras, Cristo en todas las Escrituras. Y en el versículo 5 él dice que gracias a él, refiriéndose al apóstol Pablo, él recibe la gracia y el apostolado. Dentro de lo que está narrando el apóstol Pablo, no podemos dividir, o gramaticalmente no podemos pensar que el apóstol Pablo exclusivamente en este versículo se está refiriendo a la gracia salvadora y está apartando el don apostólico, el regalo del apostolado. Por eso hice hincapié en otras traducciones, sino más bien el apóstol Pablo sigue en la actitud humillante ante los ojos de Dios. Es decir, el apóstol Pablo reconoce el don apostólico que es única y exclusivamente por la gracia divina. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Corintios, él dice en el capítulo 15, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino que he trabajado con afán, mucho más que todos ellos. Pero después dice, pero no yo, sino la gracia de Él que ha sido conmigo. Es decir, el apóstol siempre hizo hincapié y reconocía que lo que él hacía o lo que él pudo hacer en esta tierra para el Evangelio es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Es un ejemplo maravilloso, no solamente para los ministros, sino para cada persona que reconozca a Dios en su vida, que reconozca que lo que tiene, el don que posee, la economía que posee, los talentos que poseemos, lo que logramos hacer, lo que logramos edificar, es únicamente por la gracia de Dios. Y lo tenemos que ver siempre de esta forma, ¿no? El apóstol Pablo está en el versículo 5 del primer capítulo de la carta a Romanos haciendo énfasis en esto, ¿sí? Porque recibimos la gracia y el apostolado entre todos los gentiles, y dice para que ellos obedezcan mediante la fe de su nombre. Si bien en sesiones anteriores ya hablamos de la sumisión del apóstol Pablo y de aquella elección soberana a su vida para la predicación, como lo hace en Gálatas en el capítulo 1, verso 15, aquí está nombrando el hecho de su llamado hacia la predicación con respecto a los gentiles, como lo hace en Gálatas en el capítulo 2, verso 8 al 9. Él dice que aquel que operó en Pedro para el apostolado a los circuncidados, también lo hizo en él
para el apostolado entre los gentiles. Eso lo deja claro en Gálatas. Ahora bien, el apóstol Pablo hace este énfasis, pero el apóstol Pablo nunca hizo algún tipo de distinción. Es decir, él llegaba a una ciudad y predicaba en las sinagogas, y predicaba en las calles, y predicaba en el aerópago, y predicaba donde hubiera alguien, porque él reconocía que las personas de lo primero que están necesitadas es del bendito evangelio, de la cruz de Cristo, de la gloriosa cruz de Cristo. Él predicaba a Cristo crucificado, él predicaba a Cristo para el perdón de los pecados, él predicaba la verdadera necesidad que tiene el ser humano, es decir, reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Ahora bien, aquí es donde yo me quiero detener un poco, porque el apóstol Pablo está hablando de Cristo en todas las escrituras, del versículo 2 al 3. Y él sigue haciendo énfasis que su don apostólico, que su regalo divino para ser un proclamador de las buenas nuevas de salvación es un don de gracia, es un regalo, es una bendición de Dios, donde él no tiene o no ejerce ningún tipo de influencia para recibirlo, sino más bien Dios soberanamente lo decreta desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí hay algo que él une con el evangelio, hay algo que va con el evangelio que desgraciadamente muchas personas omiten. Está dentro, el apóstol Pablo esto lo ve dentro de la fidelidad de su llamado y dentro de la fidelidad a la proclamación fiel del evangelio. Vuelvo a hacer énfasis. Él habla del evangelio en todas las escrituras, como lo dice en Corintios 15, donde él dice que murió conforme a las escrituras y que resucitó conforme a las escrituras para el perdón de nuestros pecados. Él está haciendo este énfasis del versículo 2 al versículo 4 en Romanos. Es el linaje de la casa de David. Si lo vemos en la redacción de Efesios, es la simiente, es la promesa para cada uno de nosotros, la promesa redentora. Ahora, él dice, después de aclarar acerca de la gracia destinada a su vida, él dice que es entre los gentiles, como lo hemos visto, para que ellos obedezcan mediante la fe de su nombre. Él está diciendo para que ellos obedezcan mediante la fe de su nombre. Y quiero darle lectura a la Nueva Versión Internacional. Dice, por medio de él y en honor a su nombre, él dice, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. La versión internacional usa la palabra persuadir, para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Es decir, el apóstol Pablo está hablando de una predicación persuasiva. Para el apóstol Pablo, como ya lo dije antes, la transmisión fiel del evangelio, la transmisión fiel del cumplimiento de todo lo que se dijo a los padres por medio de los profetas en Cristo, tiene que llevar el carácter persuasivo, la proclamación de las buenas nuevas. Lo está diciendo el apóstol Pablo, no lo estoy diciendo yo. Es decir, muchas veces llegamos, o la mayoría de las personas en una iglesia del siglo XX, siglo XXI, viene de algún tipo de corriente carismática, y los que se libraron de ese auge herético, quizás la mayoría viene con un carácter arminiano, semipelagiano. Y cuando van descubriendo las doctrinas bíblicas, las doctrinas de la gracia, y entendemos la doctrina reformada, muchas veces se omite aquella predicación persuasiva que el apóstol Pablo hace hincapié. Ahora, la Biblia, el oso, dice, por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para hacer que se obedezca a la fe entre todos los gentiles en su nombre. Es decir, el apóstol Pablo estaba consciente que tiene como encomienda la labor de hacer que se obedezcan.
Y podemos decir, bueno, ¿cómo es que el apóstol Pablo de una forma tan maravillosa en Romanos 8 y 9 o en toda la carta de Efesios, por decirlo así, por nombrar algunas, habla el apóstol Pablo de aquella predestinación, de aquella elección soberana, de aquella gracia soberana hacia los hombres? Pero también por este lado vemos el apóstol Pablo siendo insistente en aquella predicación que persuade al hombre. La Biblia El Oso, la traducción al oso, que fue una de las primeras traducciones al castellano, para hacer que se obedezca. Es decir, hay un trabajo fiel que el apóstol Pablo entiende. Estoy recurriendo a varias traducciones para que ustedes vean el peso que tiene el versículo 5 en la unión de la exposición del Evangelio. Él les pone a Cristo en todas las Escrituras, pero el versículo 5, dentro de todas las traducciones, que ninguna se contradice, y una clara e insistente, dice, para persuadirlos. La Biblia El Oso dice, para hacer que obedezcan. Y podríamos caer en la contradicción de decir, bueno, ¿no es el Espíritu Santo el que obra en la vida? Por supuesto, el Espíritu Santo es el que transforma por la gracia soberana al ser humano. ¿Por qué? Porque de Dios es la salvación. Pero el apóstol Pablo tiene en cuenta que él tiene que persuadir, él tiene que hacer que obedezcan, él tiene el trabajo, la encomienda. Ahora, la palabra en el griego koiné que se ocupa es hupakoe, que es obedecer, acatamiento, sumisión, escuchar con atención. Hupakoe aquí está en acusativo del singular, pero está antes o está dentro de la redacción. Le precede una preposición que es heis, que es o indica algo que se tiene que alcanzar o algo a lo que se está entrando, que es para obediencia, para que obedezcan, para que se sometan, para que escuchen con atención. Por eso la Nueva Versión Internacional está diciendo para persuadirlos. Por eso la Biblia El Oso dice, para hacer que obedezcan. Ahora bien, la predicación del apóstol Pablo, donde vemos que conscientemente es uno de los proclamadores fieles del Evangelio. Él dice, cualquier otra persona que anuncie otro Evangelio distinto al que él está anunciando es maldito, es anatema. El apóstol Pablo deja claro cuál es el bendito Evangelio, cuál es el glorioso Evangelio. Y él reconoce la gracia de Dios dentro de la proclamación de este Evangelio. Pero él habla acerca de una predicación que se tiene que hacer de una forma persuasiva. El apóstol Pablo dice, para hacer que se obedezca a la fe de su nombre. Hay una tarea encomendada para el apóstol Pablo. Ahora bien, esto no solamente el apóstol Pablo lo está diciendo de labios para afuera. El apóstol Pablo no solamente le está diciendo a la iglesia que estaba en Roma, ustedes vayan y hagan que las personas obedezcan a la fe. O el apóstol Pablo no está diciendo, gracias a él recibimos el don apostólico para que otros persuadan a la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en el libro de Hechos da testimonio de ser un predicador persuasivo. Si vamos a el libro de Hechos, en el capítulo 19 del versículo 8 al 10, dice, y entrando Pablo en la sinagoga,
estoy dando lectura en la Reina Valera. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Escuchen lo que está diciendo Hechos capítulo 9. Dice que Pablo entra a la sinagoga y habla con denuedo por espacio de ¿cuánto? 3 meses, discutiendo y persuadiendo. Él discute y persuade, pero no lo hace por un día, no lo hace por 2 días, no lo hace en 1 hora, no lo hace por 1 semana. Él discute y persuade acerca del reino de Dios. Pero él dice que se endurece y más adelante dice que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos escucharon el evangelio. Es decir, el apóstol Pablo entra persuadiendo por el evangelio. No llega a un lugar, comparte la palabra y dice, pues es que no creyeron. No, él persuadía. Él discutía, él persuadía acerca de Jesús, del Cristo. Para él la predicación del evangelio es persuasiva. No, él no da una tarjeta y se va. Ahora bien, vean esto. Quiero hablarles con respecto a ello. Las personas dentro del carácter evangélico han sido enseñadas por corrientes manipuladas con la psicología y con el humanismo. La mayoría de las personas que llevan años en una iglesia y que salen de esa iglesia por cuestiones doctrinales y vienen a una iglesia bíblica, aún traen conceptos que tienen que desechar. Uno de los conceptos que la mayoría de las personas tiene actualmente es que ustedes no tienen que incomodar a las personas con el evangelio. Pero no es así. El evangelio en sí incomoda a las personas. El verdadero evangelio va a incomodar. No es que ustedes hayan hecho mal el trabajo de predicar, pero el evangelio en sí incomoda, porque la escritura dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Las personas no quieren nada con Dios, con el Dios de las escrituras. Ahora bien, dentro ya del carácter evangélico, dentro ya de la teología o de iglesias que están procurando entrar a la doctrina reformada y otras que ya están un poco más empapadas de ello, hay algo con lo cual se batalla y se omite o se tiene como un dogma, y es que la iglesia como tal debe de tener un día específico donde todos los miembros juntos en una hora determinada vayan a proclamar el evangelio. Ahora bien, eso está influenciado por el activismo de la iglesia carismática. Y les voy a decir lo ridículo de esto de una forma tan sencilla, que aclaro que no estoy en contra de que toda la iglesia salga a predicar el evangelio. Nosotros lo hacemos, pero les voy a decir lo ridículo de esto, que teniendo 70 horas hábiles a la semana, 70 horas hábiles a la semana para hablar de Jesucristo como el único y suficiente Salvador, una persona redimida dedique solamente 1 hora de esas 70 horas para promover el evangelio. Es como si tú tuvieses que cumplir con un horario.
Es como si tú le estuvieses haciendo un favor a Dios. No es así. Eso se tiene que quitar de la cabeza. Eso se tiene que quitar de la mente. Qué bueno que una iglesia salga junta un día específico, unánimes para promover las buenas nuevas de salvación. Pero que las personas piensen que por hacer eso en un día específico, en un horario específico, se olviden que las demás 69 horas hábiles también tienen que predicar el evangelio. De hecho, se me hace religioso. Sales un día, voy a evangelizar, vas, evangelizas, pero llegas a la tienda con un inconverso que necesita el evangelio y no le predicas a ese inconverso que necesita el evangelio. Estás en tu trabajo con inconversos que necesitan el evangelio y no les predicas a esos inconversos que necesitan el evangelio. Estás en tus estudios con inconversos que necesitan el evangelio y no les predicas el evangelio. Es ridículo que te tengas que esperar un día específico a la semana, en una hora específica a la semana, para predicar el evangelio, pudiendo afectar, pudiendo distribuir el evangelio, como el apóstol Pablo está dando testimonio en el libro de Hechos, en el capítulo 19, del versículo 8 al 10, donde el apóstol Pablo persuadía. Pero aquí dice que el apóstol Pablo persuadía por espacio de 3 meses. Entonces, es ilógico pensar cuando alguien, ya le di un cartelón, ya le di un folleto, compartí la página, compartí un video en YouTube, le di una tarjeta a ver cuándo quiere. ¿Sabes cuándo va a querer venir a la iglesia? Nunca, nunca. Porque los hombres aborrecen a Dios. No quieren nada con el Dios de la Biblia. Con una tarjeta nunca va a venir. Dale una tarjeta de una cervecería y va a ir. Dale una tarjeta de un restaurante y va a ir. Dios puede actuar soberanamente y quizás en su soberanía a una persona lo traiga a sus pies por medio de ello. Pero yo, personalmente, a una persona que yo conozca que sea honesta con el evangelio y que haya nacido de nuevo, nadie me ha contado una historia de una persona que entra a una iglesia nada más porque conoció o porque alguien le dio una tarjeta sin predicarle el evangelio. Yo no conozco a una persona honesta y nacida de nuevo que me diga eso. Qué bueno por las tarjetas, qué bueno por las páginas en internet, qué bueno por los folletos. Pero el apóstol Pablo predicaba persuasivamente. Y a pesar de que endurecían su corazón, el apóstol Pablo se quedó ahí predicando, insistiendo. Ya le di una tarjeta, pero no quiere. Pues claro que no va a querer, porque odia a Dios, no quiere nada, no quiere nada con el Dios de las Escrituras. En la Biblia Peshita, la que la mayoría de nosotros tenemos, dice: entonces Pablo, entrando en la sinagoga, estuvo hablando audazmente durante 3 meses. Es decir, que la predicación persuasiva incluye audacia. Así como en el mundo eran audaces para otras cosas, como usaban artimañas en el mundo para salirse con las suyas, ahora no, ahora fiel y honestamente persuadan a las personas diligentemente conforme a las Escrituras.
El apóstol Pablo era audaz para ello. Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco lo logras. Bueno, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo no se sentó y ten una tarjeta. Ahí cuando quieras me llamas. No, Agripa le dice, por poco casi logras tu cometido. Por poco me persuades. En Hechos, en el capítulo 18, en la Reina Valera, Hechos capítulo 8, verso 4, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Todos los días de reposo entraba en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Es decir, que para el apóstol Pablo no había diferencia. Así como nosotros no tenemos que hacer diferencia de ninguna persona que ustedes vean. No sabemos sobre quién Dios derrame su misericordia. Pero ustedes tienen que ser diligentes, audaces y persuasivos al predicar el evangelio. Y no porque una vez lo hicieron. Ya, pues ni modo. No. El apóstol Pablo persuadía, era insistente. En la Biblia Peshitta dice, y cada día de reposo hablaba en la sinagoga, convenciendo a judíos y a gentiles. Y aquí diríamos, bueno, no, el apóstol Pablo creía en la gracia soberana. Sí, pero el apóstol Pablo une la predicación del evangelio con la persuasión diligente de la proclamación del tal. Repito, para el apóstol Pablo, la predicación fiel del evangelio lleva en sí la predicación persuasiva. No lo desliga el apóstol Pablo. No lo deja a un lado. Las personas entran a la doctrina reformada, conocen las doctrinas de la gracia y dicen, como Dios es soberano, ya no hay que predicar. No solamente hay que predicar, sino hay que persuadir cuando uno predica, hay que insistir, hay que ser audaz. No estoy diciendo algo que no esté en la Escritura. Y para hacer amplio el esquema que nos está dando el apóstol Pablo, no solamente me estoy refiriendo a una versión. A mí me gusta mucho la Biblia Peshitta por muchas razones paleográficas, pero aparte de ser una buena traducción, estoy recurriendo a la Nueva Versión Internacional, a la Reina Valera, a la Biblia El Oso. Estoy recurriendo a versiones y todas concretan en lo mismo. Es decir, el apóstol Pablo une la predicación fiel del evangelio con la predicación persuasiva. Porque el apóstol Pablo entendía que tenemos que ir a predicar el evangelio. En Romanos, en el capítulo 10, verso 14 al 15, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo escucharán sin haber predicador? ¿O cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. El apóstol Pablo está citando Isaías en el capítulo 52. Cuán hermosos son los pies de aquellos que proclaman las buenas nuevas de salvación. Pero él dice, ¿cómo van a escuchar si no habrá quien le envíe? Yo les digo, ¿quién va a predicar? La mayoría de las iglesias son heréticas. La mayoría de las iglesias no predica el evangelio. Ayer que salimos a predicar lo vimos. Una joven con muchos años en una iglesia no sabía el evangelio. No sabía el evangelio. Estaba dentro de una iglesia, tenía actividades dentro de una iglesia,
ejercía algún tipo de servicio en esa iglesia, pero no conocía el Evangelio. Y las personas que lo conocen no salen a proclamarlo, porque dicen, total, Dios es soberano. Bueno, eso es una incongruencia. Y las personas que lo conocen y sí salen, únicamente le dedican 1 hora a proclamar el Evangelio de 70 horas hábiles. Es nefasto. Es nefasto. El concepto que las personas tienen de una iglesia local es completamente decadente. No es un club donde venimos como una persona va al club de golf. No es así. Las personas nos reunimos a adorar, a alabar a Dios, a aprender de las Escrituras, a proclamar el Evangelio, a regocijarnos juntos en la gracia que nos ha sido encomendada. Ahora, ¿por qué con la predicación del Evangelio? Porque a Dios le plació. Lo dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 21. Porque ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, en sabiduría le plació a Dios salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación. A Dios le plació salvar por medio de la locura de la predicación. Son hermosos los pies de aquellos que llevan, que anuncian las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo escucharán? ¿Quién va a ir? No van a ir los del Oxxo, no van a ir los de la gasolinera, no van a ir los de Vancomer, no van a ir. Es el cristiano el que va y predica las buenas nuevas de salvación. Porque a Dios le plació salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Y el apóstol Pablo dice, ay de mí si no proclamar el Evangelio. Ay de mí. Él dice, porque aunque predico no tengo de qué hacer alarde, porque me es impuesta una necesidad, y ay de mí si no proclamar el Evangelio. Ahora bien, el versículo 5, el apóstol Pablo está diciendo, gracias a él he recibido la gracia del apostolado, gracias a él he recibido la gracia y el apostolado, he recibido el don apostólico entre todos los gentiles, para que ellos obedezcan mediante la fe de su nombre, para persuadirlos a que obedezcan, como dice la Biblia, el oso, o la traducción el oso, para hacer que obedezcan. El apóstol Pablo tenía que ser diligente en ello. Y el apóstol Pablo reconoce perfectamente la gracia de Dios, siendo la transformadora de la mente y de los corazones de las personas. El apóstol Pablo lo reconoce. Pero él ve ligado a un evangelio fiel la predicación persuasiva.